Hola, les vamos a hablar sobre la dirección de vectores en R3. Recordemos que dirección es igual a inclinación. Vamos a dibujar un triángulo y vamos a poner el nombre de sus respectivos lados, hipotenusa adyacente y cateto opuesto. Como podemos observar en el triángulo, el ángulo está entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Entonces, por eso que más adelante vamos a usar el coseno, porque coseno es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Recordemos que en sentido por componente podemos obtener la dirección, hallar la dirección de un punto 0, 0 a un punto x, y, pero en sentido por coordenada debemos proyectar el vector a componente, cabeza menos cola. Primero vamos a recordar que la dirección de un vector en R2 es un vector con coordenadas x, y, es decir, que el ángulo que forma este vector con el eje x es suficiente para describir la dirección del vector. Y en una coordenada podemos proyectarla. Aquí podemos observar que el ángulo lo forman cateto adyacente sobre la hipotenusa, y eso es coseno. Pero en el espacio R3 no podemos especificar únicamente el ángulo que forma el vector con el eje X, ya que hay muchos vectores en el espacio R3 que tendrán el mismo ángulo con el eje X. Para definir la dirección en el espacio R3 del vector debemos definir los ángulos adicionales. Estos ángulos se necesitarán adicionalmente. Vamos a usar dos ángulos más. El primer ángulo es el ángulo alfa, que es el ángulo que forma el vector con el eje X. El segundo ángulo es el ángulo beta, es el ángulo que forma el vector con el eje Y. Y por último tenemos el ángulo gamma. El ángulo gamma es quien forma el vector con el eje Z. Estos tres ángulos se los conoce como ángulos directores, porque estos ángulos son suficientes para definir la dirección en un espacio R3. Obtención del ángulo. Primero con el ángulo alfa, el coseno del ángulo alfa es igual a la componente en x del vector entre la magnitud del vector. A partir de este coseno sacamos el coseno inverso, obtenemos así el ángulo alfa. Y de la misma manera para los demás ángulos de beta y gamma. Por ejemplo, el coseno de gamma es igual a la componente en z del vector entre la magnitud. Estos tres cosenos se los conoce como los cosenos directores del ángulo. Es importante decir que los cosenos directores son las coordenadas del vector unitario, es decir, un vector con magnitud igual a 1, en la misma dirección del vector que estamos calculando. Entonces el vector unitario con la misma dirección a otro vector es igual a coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Ahora podemos decir que la dirección es igual al vector unitario que apunta en la misma dirección del vector, ya que contiene toda la información de los ángulos que forman el vector con cada uno de los ejes. Aquí tenemos un ejercicio y decimos que B es igual a X, Y, Z. Entonces es un ejercicio en R3 y por componente. Dado el vector W, donde X es igual a 1, Y es igual a 1 y Z es igual a 1, vamos a graficar. Aquí tenemos X, Y, Z, nuestro sistema de coordenadas. Y dice que Z es igual a 1. Digo, X es igual a 1. Entonces vamos a graficar que tiene que ser paralelo a Y, X. Entonces aquí está el punto, bueno, las líneas, la recta. Tin, tin, tin. Ya. Ahora Y es igual a 1, entonces también vamos a paralelo a X. Y por último, Z es igual a 1. Vamos a subir desde el punto en el que se intersectan en 1. Aquí es 1. Entonces vamos a desde 0, 0 hasta aquí. Y aquí tenemos nuestro vector W. Le vamos a poner nombre. Y aquí también podemos mostrar el ángulo de alfa, que va con X, beta, que va con y gamma, que va con Z. Ahora vamos a poner la fórmula. La fórmula es esta. Tenemos que hallar estos primero entonces. ¿Y cómo se halla esto? Con otra fórmula. Esta es la fórmula. Coseno de alfa, esto sobre la magnitud.
el vector y lo mismo en cada uno. Ahora, teniendo esto, vamos a reemplazar. Previo calculando la magnitud, coseno de alfa es igual a 1 sobre la magnitud, nos sale raíz en 3 y raíz en 3 y lo mismo en cada uno. Ahora vamos a reemplazar estos valores en la fórmula original. Reemplazamos y aquí tenemos la dirección.